Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de esto que tengo aquí, que es el Sony Xperia 5 III. Lo cierto es que es un dispositivo que llevo probando algunas semanas y bueno, en los últimos días el tiempo no ha sido el mejor y no me ha acompañado para hacer algunas de las pruebas que quería hacer, sobre todo pensando en el software, pero como hace tiempo analicé el Sony Xperia 5 II y a nivel básico podemos decir que el software específico es el mismo, sí que es cierto que tenéis ese vídeo que también os puede resultar interesante. Lo cierto es que Sony hace algunas generaciones que ha cambiado por completo su manera de hacer smartphones y se mantiene fiel a una idea. No digo que esta idea sea equivocada, pero está claro que es una idea diferente al camino que marcan el resto de fabricantes o que vemos en el resto de terminales. Sony va hacia un sitio donde la importancia del apartado de Sony Alpha de cámaras ocupa mucho y quizás no tiene tanto que ver a nivel de cámaras con el resto de dispositivos que vemos en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque hay un factor muy importante. Este dispositivo evidentemente tiene parte de la fotografía computacional que hoy en día es tan importante, pero tiene una parte muy pequeña y una parte mucho menos importante de la que vemos en otros terminales. Cualquiera de los dispositivos que he analizado de gama media en los últimos meses tiene más fotografía computacional, tiene HDRs más agresivos, tiene modo noche. Y en este dispositivo tenemos simplemente un detector de escenas que nos da algunos detalles, nos modifica algunos valores, pero lo cierto es que no tenemos toda esa potencia. Y se nota en las fotografías. Y se nota para bien y se nota para mal. ¿Por qué digo esto? Primero porque tenemos un hardware limitado, es un smartphone. Y aunque el sensor es grande, aunque tenemos mejores sensores que en esa gama media que os digo, ojo, esto no tiene precio de gama media ni mucho menos. La realidad es que el rendimiento que vemos en algunas escenas no es lo que se le debería exigir a un dispositivo de este precio. Pero por otro lado, lo que tenemos es un dispositivo que muestra escenas que parecen fotografías de verdad, lo cual para un fotógrafo puede ser un punto diferencial frente a las fotografías ultra procesadas. ¿Y por qué lo comparo con la gama media? Porque en algunas situaciones he tenido la sensación de que este rendimiento es de un dispositivo de gama media. Pero ojo, esto no es un dispositivo de gama media, esto cuesta, de precio de venta oficial al público, 999 euros. Pero evidentemente su hardware sí que no es de gama media y sí que aporta cosas y aporta mucho valor en algunos apartados que no tienen nada que ver, evidentemente, con la gama media. Empezando por el hardware, tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles f1.7, un sensor bastante grande, no tiene nada que ver evidentemente con ese nuevo Sony Xperia Pro Eye, no tiene nada que ver evidentemente, eso es un sensor que juega en otra categoría. Tenemos un gran angular de 16 milímetros, también de 12 megapíxeles, f2.2 y tenemos un teleobjetivo variable a 70 milímetros o a 105 milímetros, f2.3 en 70, f2.8 en 105 milímetros también de 12 megapíxeles. Y este es el primer gran punto o lo primero que ha decidido Sony, porque son tres distancias focales muy habituales en la fotografía: 24 milímetros, 16 milímetros, 70 y 105 milímetros. ¿Y de dónde salen, diréis? Pues 24 milímetros es una focal muy típica, de hecho voy a buscar mi objetivo de 24 milímetros. Este es mi objetivo 24 milímetros. No es Sony, evidentemente, porque yo no uso Sony, pero en este caso es un 24 milímetros, una de las distancias típicas que tiene Sony. El otro es 16. 16 es la distancia típica del gran angular extremo que tiene Sony, que tienen otras marcas, que va de 16 a 35 milímetros, con lo cual es una distancia también muy habitual dentro del gran angular. Y después tenemos 70 y 105 milímetros. ¿Y de dónde vienen esos 70 y esos 105 milímetros? Pues 70, lo cierto es que es la distancia muy habitual. Hay objetivos que van de 24 a 70 y otros que van de 70 a 200, que son, podemos decir, los dos principales objetivos que tienen las reflex de tamaño completo, de full frame, para la mayor parte de fotógrafos profesionales, por decirlo de alguna manera. Entonces ese 70 tiene mucho sentido porque muchos fotógrafos se sienten muy identificados a la hora de usar 70 milímetros. Y el siguiente, ser 105 en vez de ser 110 o 115, aunque sea menos y aunque a lo mejor Sony podía haber hecho más, tiene mucho sentido porque si a mí me dicen, Rubén, di tres ópticas, tres distancias focales típicas de retrato, diría 85, 105 y 135, si hablo de ópticas fijas, evidentemente. Con lo cual, teniendo ese 105, podemos decir que tenemos una de las ópticas típicas y además una de las mejores ópticas que tiene Sony, que también tenía antes Zeiss para las cámaras Sony, de ese 105 milímetros. Entonces todo tiene bastante sentido
dentro de un lenguaje fotográfico. Aunque quizás el usuario que está utilizando el smartphone ve raro que sea 2,9 aumentos en vez de 3, o ve raro que sea 4,4 aumentos en vez de 4 o 5. Y esta es la razón. Porque 2,9 aumentos son 70 respecto de los 24 mm original y 4,4 son 105 respecto a los 24 mm originales. Entonces, lo que para algunos puede parecer raro, para los que estamos acostumbrados a escuchar el lenguaje fotográfico y los que estamos acostumbrados a andar con objetivos de cámara full frame, vemos unas distancias focales que son perfectamente entendibles y que encajan perfectamente con un discurso, con el discurso además que quiere dar Sony, en este caso llevando este dispositivo a un punto muy cercano en muchas cosas a las cámaras Sony Alpha. Ha sido una introducción larguísima, lo sé, pero es que esto es muy importante porque después el resto del dispositivo tengo que reconocer que no llega al nivel que yo me esperaba para un dispositivo que tiene un precio de 1000 euros. Vamos a hablar ya de la cámara principal y sin ninguna duda es la mejor. Buen nivel de detalle, buenos colores, unos colores muy bonitos, unos colores que encajan mucho con lo que es la realidad. Cuando veo las fotografías de este smartphone Sony, no sé si estoy viendo las fotografías de una cámara o las fotografías de un smartphone. Y para mí eso es muy importante, porque hay muy pocos dispositivos que me hagan pensar eso, o prácticamente ninguno. ¿Cuál es el problema aquí? Que al haber menos fotografía computacional, en las situaciones complicadas sufre. Tenemos menos rango dinámico y tenemos un peor comportamiento en fotografías con poca luz. Aún así, creo que es solvente, creo que podemos estar dentro de algo mínimamente exigible para un dispositivo de este precio, pero no llega al nivel de otros terminales porque en algunos casos sí que es cierto que se queda un poquito corto. El siguiente, vamos a hablar ya del gran angular. Aquí lo primero y que lo que más llama la atención es que solo sea 0,7 aumentos. Es cierto que es por estos 16 milímetros, pero estamos acostumbrados a ver 0,6, estamos acostumbrados a ver 0,5. Sí que es cierto que muchas veces cuando vemos el 0,6 o el 0,5 es respecto a un angular que es de 26 o de 27. Entonces son 13 milímetros o 14 milímetros. Aquí tenemos 16. Podéis pensar, son solo 2 milímetros. Lo que pasa es que en el gran angular 2 milímetros se notan muchísimo, no es como en el tele, es un tema proporcional y un tema óptico. Una lente de 14 a 16 milímetros cambia muchísimo y una lente de 13 a 16 milímetros cambia muchísimo de verdad. O sea, se nota mucho, el ángulo de visión cambia mucho. Cuando hablamos de 70 o 75 milímetros, prácticamente es inapreciable, pero cuando estamos por la parte de abajo en el gran angular sí que se nota mucho y aquí es lo primero que tenemos. Lo bueno es que al no ser tan exagerado tenemos una calidad global muy similar, pero el nivel de detalle no es excesivo y esto tiene todo el sentido del mundo, porque al final aquí lo que tenemos es un dispositivo que procesa muy poco las fotografías, que no hace sobreprocesado. Entonces está claro que estos sensores y estas lentes no son súper nítidos. Entonces, cuando lo comparamos con sus rivales que sobreprocesan, vemos una imagen muy natural, una imagen que al ojo no me daña, no digo, ¡uy, que lo odio! No, de hecho la primera sensación es, esta foto está bien, y la pasas frente a las otras, ¿qué es eso que se ve ahí? ¿Qué es eso, toda esa nitidez o todo ese enfoque digital? Esto no lo tiene, lo que pasa es que es cierto que después le faltan ciertas cosas. He notado un pequeño detalle, y es que en algunos casos esta cámara hace fotografías un poquito más frías. Evidentemente cambias el ángulo de visión y puede haber pequeños cambios en la percepción, pero sí que se nota, y para mí es un detalle que no me gusta. Me sorprende porque en las fotografías que no se nota ese cambio de temperatura de color, los colores son preciosos. He hecho algunas fotos de noche que sin verse las fotos excesivamente bien, de hecho vais a ver ahora una, tengo que reconocer que me encanta esta foto. O sea, prefiero esta foto viéndose así, que tiene ruido, que no controla las altas luces, que otras fotos de otros fabricantes que se ven mucho mejor y que lo que estoy viendo, no, los colores ni se parecen por todo el procesado que tiene encima, los colores están lavados, no hay profundidad de sombras, no. Aquí, bueno, tenemos ruido, las sombras están un poquito bajas, no controlamos las altas luces, pero es que yo veo eso y veo una foto, lo otro veo una interpretación que hace alguien, que puede estar bien para muchos usuarios, pero entiendo por dónde quiere ir Sony. Entonces, para el otro tipo de usuarios, esto está realmente muy bien pensado. ¿Cuál es el problema? Que en realidad con poca luz o a nivel de rango dinámico está muy por detrás de los grandes angulares que vemos en dispositivos de 1000 euros, como el Oppo Find X3 Pro, como el OnePlus 9 Pro, incluso como el S21 Ultra o el iPhone 13 Pro. Y evidentemente aquí lo que hay que valorar es eso. Puede quedar bonito, pero si después al final la foto, en cuanto haces un poco de zoom, ves ruido, las sombras quedan empastadas, pues bueno, sí. Yo puedo ser todo lo romántico que quiera y puedo decir que me gusta la fotografía real, pero el usuario medio no tiene por qué hacerlo, entonces creo que ahí está el problema. Lo siguiente sería hablar de los dos teleobjetivos, que en realidad es el mismo teleobjetivo con diferentes cambios a la hora de utilizar la lente. De hecho, cuando tú activas la cámara se oye un pequeño ruido que entiendo que es el teleobjetivo moviéndose o poniéndose en la posición
exacta. En este caso hemos visto teleobjetivos con poco nivel de detalle, creo que es una tendencia en todas las cámaras, rango dinámico corto porque el sensor no es excesivamente bueno y sobre todo en poca luz sufre, más en el 105 mm porque es menos luminoso, pero curiosamente a nivel de detalle en alguna escena me ha parecido que daba mejor imagen el 105 mm. Me gusta mucho esa distancia de 105, creo que es una distancia que está realmente muy bien porque los dos aumentos a veces se quedan un poco cortos, 3, 4 está bien, ese 4,4 lo cierto es que está bastante bien y tengo que decir que en general me ha gustado bastante. Por último, una cámara delantera de 8 megapíxeles me ha sorprendido para mal porque en 1000 euros tenemos que tener una cámara con más resolución para permitir vídeo en 4K. Calidad justa, rango dinámico cortito, quizás a nivel de detalles la que tiene más procesado y bueno, creo que es porque ellos mismos se han dado cuenta de que necesitaban un poquito más de nitidez. El siguiente punto, en este caso vamos a hablar del procesado de imagen y ya lo he dicho, los colores de general son muy bonitos, las fotografías se ven muy reales, estamos haciendo fotografías de verdad. Creo que el usuario que esté muy acostumbrado a utilizar una cámara Sony Alpha va a estar contentísimo con lo que encuentra aquí porque tiene lo mismo. De hecho, a mí me gustan mucho estas fotografías porque yo estoy muy acostumbrado a hacer fotografías con cámaras, aunque no sean Sony. Pero sí que es cierto que hay esa pequeña diferencia entre las temperaturas de color de las diferentes cámaras. Se nota sobre todo en el angular y en el gran angular porque el ángulo es muy parecido y en algunos cielos haces una foto, pasas al gran angular, haces la foto y después cuando pasas las dos se nota mucho. Y después no tener un modo noche específico, no tener un modo HDR, no sé cómo decirlo, no tener un extra para decir, a ver, que aquí ahora mismo hay muy poca luz, pues bueno, tengo que decir que para mí es un pequeño problema. Sí, tenemos escenas, sí, tenemos diferentes controles, pero no hay un modo noche específico. Y, a ver, tengo que reconocer que todo lo demás está muy bien, pero ahí deberíamos mejorar un poco. Para mí esto es un pequeño problema, pero bueno, ya veremos a ver cómo soluciona Sony esto en las futuras versiones, porque espero que haya un poquito de fotografía computacional más allá de los pequeños detalles de hacer un HDR. Bueno, este es el vídeo de la cámara frontal, sensor bastante grande pero con un rango dinámico cortito, ¿no? Los vídeos de Sony son como muy naturales y en general las cámaras todas pecan un poco de lo mismo, que les falta un poco de nitidez en general, ¿no? No tenemos enfoque digital, girad, porque aquí sí, voy sobre patines, por eso también está un poco más estable, ¿no? Después intentaré hacer un plano andando. No tenemos mucho enfoque digital en ninguna de las cámaras y a veces parece que le falta un poco de nitidez. Es normal, por eso los demás fabricantes abusan del enfoque digital, ¿no? En este caso, pues no lo tenemos. Bueno, aquí tenemos la cámara gran angular, 4K, 30 frames por segundo. El rango dinámico de esta cámara es bastante justito, es una cámara que, como ya dije antes, no está mal, pero sí que necesita un pequeño punto. Aquí lo que más me sorprende es que no tenemos ningún tipo de modo estabilizado y espero que el viento no esté sonando mucho porque en esta zona sí que sopla un poco más. Así que nada, vamos a hacer un giro para grabar la cámara principal. Y esta es la cámara principal, también vídeo HDR activado. Y bueno, lo cierto es que es la mejor cámara de todas, como ya he dicho antes. Y ya veis que no hay mucha diferencia respecto a la cámara gran angular porque, ya lo comenté, ¿no? Es una cámara 0,7, no es especialmente extrema y veo que hay muchos fabricantes que están volviendo a eso, incluso lo hemos visto también con Google, con el Pixel. No tengo muy claro por qué toman esas decisiones, pero bueno, a ver qué pasa. Os voy a poner unos planos dentro de un poco, cuando no vayan los patines, para que haya estabilización y así podéis echarle un poco más. Bueno, vamos ahora con la cámara delantera, ¿no? Aquí hay ahora mucha menos luz, lo importante es la estabilización. Vemos que no es horrible, ya lo noté el otro día. Y lo cierto es que el rango dinámico no está mal, es una situación muy complicada porque ya hay muy poca luz ahora. Mantenemos esa falta de nitidez aparente, ¿no? Pero bueno, en general creo que es una cámara bastante solvente. Perdón por mi pelo porque tuve el casco puesto y bueno, está como está. Pero, a ver, hay que entender, es una situación bastante difícil. Fijaros qué diferencia, las luces de la calle están encendidas y sigue siendo solvente, pero a mí me sorprende que en un smartphone de 1000 euros de PVP tengamos esta cámara delantera. Siendo sinceros, no me ha gustado mucho. Bueno, esta es la cámara gran angular, otra vez igual, ¿no? Poca luz, no os fiéis de la calidad, sino tanto de la estabilización. Y he quitado el HDR, ¿no? Porque cuando importas un vídeo con HDR, a veces los colores quedan un poco raros o hay alguna historia rara. No, aquí tenéis la referencia. No hay mucha luz, de hecho ya se empieza a notar mucho la luz de la calle, pero bueno, creo que para la estabilización, que ahora mismo es lo más importante,
es suficiente. Bueno, y esta es la cámara principal, ¿no? Y aún así, creo que sigue sin ser una cámara a la altura del precio en vídeo, ¿no? No digo que sea malo este dispositivo, pero creo que está un paso por detrás de la mayor parte de sus rivales. Bueno, ya habéis visto el vídeo, ¿no? En general, un vídeo mal estabilizado, la cámara delantera solo tiene Full HD, el 4K de las otras cámaras no es maravilloso, el HDR es lo que más me gusta, o quizás lo que más podemos valorar. La cámara principal sí que funciona bien en situaciones un poquito complicadas, pero las otras cámaras pinchan por completo, y la estabilización con alguna de ellas es horrible. De hecho, no sé si es porque en ese último vídeo había muy poca luz, pero ese efecto de rebote, ese efecto gelatina, yo creo que está realmente muy mal conseguido. No me gusta decir esto porque mira que me gustan las cámaras de Sony, pero en este caso lo que es el apartado del vídeo no podemos hablar bien de este Sony Xperia 5 III. Bueno, ahora vamos a hablar del uso, ¿no? De la aplicación, siempre hablo de la aplicación. Y aquí tenemos dos partes. Por un lado tenemos la aplicación normal, la aplicación estándar, que tiene diferentes modos. Tenemos un modo básico, prácticamente igual que cualquiera que pueda tener cualquier otro smartphone. Tenemos el modo auto, que sería un paso siguiente, donde tú ya puedes escoger algunas cosas a nivel de enfoque, si quieres enfoque al ojo, enfoque continuo, enfoque puntual, lectura de la escena para el control de la exposición, si quieres disparar en RAW y en JPG, una serie de detalles. Después tendríamos diferentes programas, como tienes las cámaras exactamente, el P, el S, el M, o un modo completamente manual, donde tú puedes escoger todo lo que quieras, seleccionar el objetivo que quieras, velocidad de obturación, puedes escoger el ISO, incluso puedes escoger alguna serie de detalles de control que tienen las cámaras automáticas, los puedes limitar. Y tengo que decir que para mí eso es algo que está realmente muy bien y que me gusta mucho, y entiendo que si esto va dirigido a los fotógrafos, tiene todo el sentido del mundo. Y después tenemos el modo Cinema Pro, que es un modo que está, podemos decir, en parte desarrollado por esa parte de Alpha y de Venice, que tiene Sony tanto para cámaras de fotos como para cámaras de vídeo profesional, y que nos permite muchísimas cosas. Podemos grabar en HLG, podemos grabar con diferentes looks, podemos grabar con las diferentes cámaras, podemos grabar en diferentes resoluciones, en diferentes tasas de refresco, tenemos 4K 60 fotogramas por segundo en este modo. Bueno, lo cierto es que tenemos muchas cosas que tenemos que decir, que en ese sentido pues nos parece que está muy bien. Aparte de tener un modo específico de cámara lenta, pues en general tengo que decir que está muy bien. Os dejo por aquí arriba un enlace al análisis que hice el año pasado, la aplicación en esencia es la misma, así que tampoco hay mucho más que decir. Es una aplicación muy pensada para gente que sabe utilizar una cámara de cine o una cámara de vídeo avanzada, o incluso pues una cámara como la Sony A7S III. Pues para ese tipo de usuarios, pues lo cierto es que lo que tiene ahí en esa cámara son todos los ajustes y todas las opciones que tenemos habitualmente en ese tipo de cámaras. Y además, en este caso, Sony tiene una cosa muy curiosa en su diseño, y es que es de los pocos fabricantes que mantiene el botón de disparo, que puede parecer una tontería, pero lo cierto es que yo tengo que reconocer que en algunas situaciones este es muy cómodo, sobre todo cuando quieres buscar la mayor estabilización posible. No tienes que ir con el dedo abajo, sino que tú agarras el dispositivo normal, pulsas y listo. Y evidentemente también te sirve para acceder de manera rápida a las cámaras. Así que, bueno, por ese lado tengo que decir que tiene cosas muy buenas a nivel de software, lo que es el uso del usuario más avanzado, pero lo cierto es que para el usuario medio de smartphones, en ese sentido se queda un poco corto. Y ahora vamos un poco a las conclusiones, ¿no? A dónde nos lleva este Sony Xperia 5 Mark III. Lo primero es que es un dispositivo claramente enfocado hacia la fotografía. Y es un dispositivo claramente enfocado a la fotografía, no al smartphone, no al uso como smartphone que hace fotos. Y ahí está uno de los factores que para mí es diferencial y un punto que para mí cambia por completo la experiencia. Este dispositivo, si lo comparas con sus rivales de 1000 euros, está por detrás en rango dinámico, está por detrás en nivel de detalle, está por detrás en algunos casos de concordancia de cámaras, está por detrás incluso, podemos decir, en todo lo que tiene que ver con el vídeo, aunque me sorprende tener que decir esto, está lejos, no solo por detrás, sino que está lejos. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una cámara Sony Alpha, si utilizas este dispositivo como una parte de ese flujo de hacer fotos con tu cámara Sony Alpha, y te gusta mucho la fotografía, lo cierto es que este dispositivo tiene extras. Tiene modos manuales increíbles, tienes Cinema Pro, tienes todas las opciones de utilizar lentes que son equivalentes a las lentes que tú tienes en una cámara, bueno, que son los focales más habituales que tienes en una cámara. Entonces tiene todo este apartado. Los menús, los ajustes, la manera de hablar las cámaras contigo, con esas maneras de leer la escena, ese tipo de enfoque, esos cuadraditos de enfoque que salen, el modo de seguimiento de enfoque a ojo, a persona, todo ese tipo de cosas, todo ese pack completo que tiene la aplicación, que está realmente muy bien y que no vemos
en ninguna otra aplicación de ningún otro smartphone, está muy orientado a usuarios que usan Sony Alpha y a usuarios que buscan esta misma experiencia en un smartphone. Después el dispositivo, pues está bien, evidentemente, tenemos una buena pantalla OLED, tenemos un diseño que es muy bonito, aunque no esté muy bien aprovechado lo que son de los marcos de pantalla, ya lo veis, ¿no? Que bueno, quizás no son los más aprovechados, tenemos muy buen sonido, los apartados multimedia están muy bien, está muy bien fabricado. Y después, pues también es un dispositivo un poquito más compacto que otros, lo cual me gusta, aunque se me hace raro que sea tan alto. ¿Cuál es el problema? Que este dispositivo cuesta 999 euros de PVP y por 999 euros encontramos dispositivos que en estos apartados que os he dicho de bien fabricado, de buena pantalla y todo ese tipo de cosas, lo cumple y que después además a nivel de cámaras, que es a lo que nosotros le damos más valor en el canal, tenemos un dispositivo mejor. Tengo que reconocer que me duele mucho tener que decir esto porque me encantaría que Sony hiciera un dispositivo que estuviera a la altura de sus rivales, aunque fuera un poco más caro, aunque fuera 100 o 150 euros más caro y pagar ese extra de software. El problema es que este dispositivo 100 o 150 euros más barato se pone en los 800 o 750 euros. Y por ese precio, un Oppo Find X3 Neo, un Oppo Reno 6 Pro, un OnePlus 9, un Samsung Galaxy S21, un iPhone 13 mini o 12 mini, un iPhone 13, incluso podríamos hablar del Xiaomi Mi 11 en alguna cosa, hacen mejores fotos. Y además todos estos apartados que os he dicho también los tiene. Entonces, al final es muy complicado que solo por valorar ese extra del software de Sony Alpha, solo por valorar ese extra del software de Cinema Pro, un usuario normal se pueda comprar este dispositivo. Si tú ahora me dices, Rubén, tengo una Sony A7 IV, me la acabo de comprar, o una A7 III, o una A7 R3, o una A7, la que sea. Quiero un smartphone, hago muy pocas fotos con él, pero quiero un smartphone que sea pequeño, que sea muy potente para poder editar alguna fotografía en ruta. Perfecto. Que tenga buena pantalla, que tenga buen sonido para revisar fotos y vídeos cuando esté de viaje. Y me encanta Sony como marca, porque uso Sony y quiero seguir teniendo eso. Lo cierto es que es un dispositivo que yo te puedo recomendar, pero eres un usuario muy concreto y un usuario muy pequeño. Evidentemente es un teléfono de nicho, no es para todos y estas han sido todas las conclusiones y todos los pensamientos de este Sony Xperia 5 Mark III. Te dejo por aquí el vídeo del Sony Xperia 5 Mark II, por si quieres echar un vistazo, porque las conclusiones eran muy parecidas, y por aquí ese vídeo en el que os hablo del Cinema Pro, de ese modo, que lo cierto es que tengo que reconocer que me gustó bastante y me pareció muy interesante. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.